Hay personas que migran buscando estabilidad y hay otras que migran buscando expansión. Hoy nos acompaña alguien que no vino a sobrevivir, vino a construir. Valeria López es inmigrante de Colombia, consultora de negocios, creadora de oportunidades y, como ella misma se define, una ecosystem builder. Pero esa versión que vemos hoy, segura, estratégica, reconocida, no llegó sola. Llegó con una maleta llena de sueños, una maleta llena de preguntas, de ambición, pero también de incertidumbre. De ganas de crear su propio camino sin repetir las limitaciones que otros le enseñaron. Antes de emigrar, Valeria ya estaba haciendo cosas grandes. Había terminado la universidad, estaba construyendo su primera empresa, tenía clientes, pero también vivía una realidad que cambiaría su perspectiva para siempre. Ver a su abuelo, un hombre de negocios, proveedor fuerte, perderlo todo, no fue solo un momento difícil, fue un punto de quiebre. Y ahí nació algo más grande que un sueño, un propósito. Hoy, esa misma mujer que salió de Colombia con ganas de aprender inglés, acaba de ganar el premio Women of Vision 2026. Pero lo más interesante no es el premio, es el camino. Porque emigrar no solo es cambiar de país, es cambiar de mentalidad. Es dejar atrás no solo personas y lugares, sino versiones de uno mismo. Así que hoy vamos a hablar de eso, de ambición, de identidad, de crecimiento y de cómo se construye una vida cuando decides que lo imposible simplemente ya no aplica. Bienvenidos a En mi maleta. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida en mi maleta. Un gusto conocerte, obviamente. Ya había escuchado de ti por nuestra amiga en común María. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en el día de hoy? Súper bien, muchas gracias, Roberto. Yo también he escuchado mucho de ti, muy feliz de estar acá y muy agradecida por la oportunidad de poder compartir el mensaje a toda tu audiencia. Perfecto. Bueno, pues nosotros en este podcast pues vamos directo al grano y comenzamos obviamente a querer conocer un poquito más, obviamente, de Valeria, específicamente tu proceso migratorio, eh, y obviamente las cosas que están sucediendo en este momento contigo. Ahora vamos a comenzar, obviamente, en mi maleta comenzamos con descargando esa maleta emocional que todos traemos. Y me gustaría saber, si tú tuvieras que abrir tu maleta, la maleta esa, el día que tú llegaste a Estados Unidos, ¿qué había adentro realmente? Eso es una pregunta muy linda, muy profunda, yo creo, porque siento que como todas las personas que inmigramos, traemos una maleta con muchas cosas, unas positivas y otras no tan positivas. Yo emigré a Estados Unidos a hacer un intercambio cultural hace 8 años, especialmente hoy es mi aniversario número 8 o ayer, no me acuerdo. Ya 8 años, donde digamos que lo veo totalmente diferente a como cuando llegué con mi maleta, ¿cierto? Mi maleta venía con mucho positivismo, mucho entusiasmo, venía con muchas ganas de aprender la cultura, porque mi sueño era aprender inglés perfectamente. O sea, eso era lo que yo más quería, era aprender inglés, trabajar en inglés, pero también venía con mucho miedo, porque el día que recuerdo que una vez le conté a alguien que iba a venir y esa persona me dijo, un intercambio cultural, ya veo que te vas a quedar allá limpiando mesas y vas a perder todo lo que has podido hacer aquí con tu carrera, con tu vida profesional. Y esa frase, primero que todo, no venía de una persona que era importante para mí. Era como un conocido, una persona que había conocido hacía muy poco, pero aún así fue muy fuerte y quedó en mí. O sea, quedó en mí, pero era como no sé cómo decirte, como algo que yo sabía que de pronto no tenía razón, pero si resuena contigo es porque te empieza a generar ese miedo Ujú. de las creencias limitantes que todos podemos tener. Entonces sí, venía con muchos sueños y todo, pero también había esa vocecita que todos tenemos de ¿y qué tal que no? Sin embargo, uno trasciende, ¿cierto? Y decide un caminar basándose en el propósito que lleva y yo siempre supe que yo iba a cumplir mi sueño. Sí, a veces esos miedos y yo pienso que esos temores que uno tiene son los que ayudan a uno a veces a tomar. Bueno, uno tiene dos opciones, o uno los toma Ujú. de manera literal y uno se queda envuelto en eso y uno agarra esos miedos y se limita, porque los miedos a veces son limitantes, o uno agarra ese miedo y uno dice, pues tú sabes qué, it is what it is, vamos para adelante y vamos a ver lo que tenemos. Ahora,
Hablaste de miedos, hablas de sueños, pero ¿qué parte de esa maleta todavía cargas hoy y cuál ya soltaste? Bueno, siento que durante estos 8 años de camino, de crecimiento, ha sido muy interesante que siento que el nivel de miedo ha bajado demasiado, porque sé que cuando te propones algo, cuando eres constante, disciplinado, cuando ese algo tiene un propósito mayor de transformación, porque eso era lo que yo siempre quería, transformar, crecer, ayudar, y cuando ese propósito es positivo para la vida de las personas, siempre va a tener un Ujú. resultado positivo. Nunca te debes sentir mal o nunca desde tener miedo de querer hacer algo que va a ser transformador. Entonces yo creo que ahorita en mi maleta hay mucho más de las cosas lindas con las que yo venía con un sueño. Antes se ha potenciado ese sueño de seguir ampliando el impacto y el contrario, el miedo que yo siento, yo no sé si tú has escuchado esa frase, que en el cerebro se produce la misma sustancia, ¿cierto? Digamos que la misma, digamos como que la misma reacción en el cerebro se genera cuando tienes miedo que cuando estás excited o como que Ujú. emocionado. Entonces, eso me lo he grabado mucho y cuando tengo, digamos que miedo, pienso, estoy emocionada porque viene otra parte que tengo que desbloquear otra identidad de mí. Ok, no, perfecto. Y me dijiste obviamente que traías sueños. ¿Cuán claros Ujú. estaban esos sueños en ese momento, cuando llegaste? Bueno, el primer sueño estaba demasiado claro que era el tema cultural y el idioma. O sea, para mí era como algo que yo desde chiquita me sentaba, o sea, desde chiquita me refiero a teenager, Ujú. como que adolescente me sentaba, escribía canciones en inglés, las traducía, o sea, yo siempre pensaba que yo quería hacer algo en inglés, o sea, como que hablar bien y poder trabajar. Y que, o sea, como que eso era importante y eso estaba ahí. Con respecto a los otros sueños, cuando llegué acá, muy recién llegada, por ahí al año o a los 2 años, una vez estaba en Facebook. Yo no sé si te conté eso, No. pero yo estaba en Facebook y estaba en un grupo de estos que son como colombianos en Virginia o latinos en Virginia o algo así. Y recuerdo haber visto un post de una mujer latina, pero era larguísimo. Y la mujer decía, mira, yo soy ta, 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 y yo soy profesional en esto, esto. Haz de cuenta que era como contaduría y ella lo describió tan bien, tengo experiencia en esto, tengo tantos años, estoy buscando si ustedes algunos saben un trabajo. Cuando yo voy a los comentarios a decirle, sí, mira, vamos a ver cómo te puedo conectar, o sea, no sé, como que yo quería ayudarla porque me pareció pues muy profesional lo que estaba escribiendo. Cuando voy a los comentarios, no había ni un comentario de ayuda entre los latinos. Oh, wow. Y además de todo, en los comentarios había una que le decía, ja, 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 por favor, ilusa, todos los latinos venimos aquí a hacer lo que toca hacer. Es limpiar, o hacer cualquier otra cosa, Ujú. le dijo así en el comentario. Y yo siento que eso para mí fue como un antes y un después. O sea, como que marcó algo muy revelante para mí, porque despertó como esa furia de querer, claro, ya sabía inglés, yo ya me había movido, o sea, en 2 años yo ya había hecho muchas cosas más allá de ese intercambio cultural. Sin embargo, despertó en mí esa necesidad de quererle ayudar a mi comunidad a dedicarse a sus pasiones y a sus talentos, que no era como que tú pasas la frontera y ya entonces eres un ser desde cero. No, tú traes tu experiencia, tú traes Ujú. tus valores, tú traes tu cultura, tú traes la inteligencia, o sea, tú traes tantas cosas que a ti nadie te puede decir que tú tienes que venir a este país a hacer lo que tú tienes que hacer, porque eso es una creencia limitante de algunas personas, pero eso no Eso es es tu correcto. propia vida, esa no No. es tu propia identidad. Sí, y esa palabra es muy importante porque, claro, puede que por el tema de estatus migratorio,
como tú me lo dijiste antes cuando nos conectamos, hay cosas que uno tiene que adaptar la estrategia, ¿cierto? Hay momentos en que tú tienes que pivotar y todo, pero eso no quiere decir que tú tienes que cambiar la visión. Tú puedes Sí, cambiar tu eso es acto, correcto. ¿sí? No, y también Tu presente. También, por ejemplo, uno también, en el caso mío, yo llegué aquí a Miami, después yo viví en Ujú, Connecticut un tiempo, regresé a Puerto Rico, vine aquí a Miami, ya yo tenía una carrera en Puerto Rico, la tuve en Connecticut, ujú, yo regresé acá y mi primer trabajo fue en un restaurante, pero en ujú, mi mente estaba, esto es temporero, yo voy a volver a retomar mi carrera, ujú, etcétera, pero estoy en una ciudad nueva y este es un trabajo que a mí me gustaba hacer desde que yo estaba en la universidad, me ayudaba a conocer gente, localizarme, y cuando ya yo tuviera mis pies y empezar a echar raíces en esta ciudad, pues entonces me voy moviendo. Pero esa fue mi estrategia y a veces entramos a ese tipo, a esos trabajos. Y tú estás hablando de obviamente limitarse uno mentalmente. A veces uno agarra cierto tipo de trabajo, que todo trabajo es bendecido y todo trabajo, obviamente, uno hace el trabajo que uno tiene que hacer para uno poder llevar el sustento de uno. Pero muchos de estos trabajos, y si uno tiene unos sueños, etcétera, tú no puedes limitarte por el trabajo que tienes, que te tocó cuando llegaste. Uno tiene que mentalizar que fue lo que yo hice, esto es temporero. Y hay algo más para mí basado en mis ujú. sueños, basado en mis metas y las cosas que yo quería lograr. Definitivamente. Y eso se trata de pensar y realmente, digamos que definir una visión a largo plazo y empezar a hacer actividades que te acerquen cada vez más a esa meta. Como pusiste tu ejemplo, como lo hice yo vine a Ujú. hacer un intercambio cultural en un programa que era de au pair. ¿Cierto? Oh, Las nice. au pairs generalmente unas tienen muy mala suerte y las cogen bueno, cogen esa palabra En Puerto Rico muy se mal, usa coge en el sí, perdón, contexto que lo estás toman, diciendo, así que no te preocupes. las toman Yo te como entendí. señoras que de pronto están en el servicio o otras cosas. Realmente yo no tuve esa experiencia, a mí me fue excelente, pero también por eso te digo, porque utilicé todas las herramientas que yo tenía para hacer una buena entrevista, para escoger una buena familia, para tomar una buena decisión. Realmente fue muy bueno para mí. Y como tú lo mencionas, es muy importante tener una estrategia, porque mientras yo estaba haciendo au pair, mientras estaba en el intercambio, también estaba aprovechando el tiempo. Yo era consultora de negocios en mi país después de graduarme de la universidad. Es importante empezar una certificación como consultora internacional, ¿cierto? Mientras estaba acá haciendo el intercambio. También donaba mi tiempo para practicar consultoría en inglés, porque obviamente yo era consultora en español, pero para clientes en inglés no. Entonces me metí a un voluntariado y hacía clientes en inglés. Imagínate cómo me sentía. Era muy difícil porque yo sentía que era más inteligente en español, literal. Entonces, todo eso fueron pasos que me fueron acercando cada vez a lo que yo quería. Y mi meta nunca fue quedarme, pero se me abrió el camino y como yo ya iba dando pasos para solidificar mi carrera, ¿cierto? Entonces, digamos que fue mucho más fácil. Luego llegó la pandemia y tuve la oportunidad de hacer mi maestría, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene claro hacia dónde va a ir, ¿cierto? Debe tomar todas sus acciones, deben estar orientadas a ese proceso, porque entonces si tú quieres y tu sueño es abrir un restaurante en Estados Unidos, considero que entonces ve, trabajas en un restaurante, conoces la industria de la hospitalidad, luego tienes otro trabajo, luego empiezas un negocio pequeño, lo validas el mercado, ¿cierto? Y así poco a poco te acercas. Pero entonces, si tú quieres abrir un restaurante y te vas y buscas todos los trabajos en ser niñera. O sea, ¿cómo eso te va a llevar a donde tú algún día quieres No, estar? Antes te está alejando. Y eso es algo que muchas personas no lo toman y es buscar ganar experiencia donde tú ya sabes que te va a llevar a ese lugar donde quieres ir. sí. Y yo te veo, y hablando contigo, obviamente te veo, obviamente eres joven, te veo bien encaminada y quería preguntarte cómo era para conocer un poquito más de tu vida en Colombia. Tu vida en Colombia
Nos dices que te graduaste de la universidad, ya estabas trabajando, tu vida estaba bastante encaminada. ¿Qué fue lo que te hizo comenzar a pensar o que te hizo tomar esa acción de venir ese intercambio cultural que dijiste como que mira, tú sabes, es la oportunidad? ¿Qué fue lo que te hizo a ti tomar esa decisión? Pues mira, yo soy de Armenia, es el departamento más pequeño de todo Colombia, es la capital del café, digámoslo así. El eje cafetero es muy bonito y es una ciudad donde es la segunda de desempleo de todo Colombia, o sea, no es tan fácil. Como dices, pues no tenía, digamos que mi vida arreglada, pero en ese momento como tal, yo hacía consultoría como consultora junior de mi papá, que tenía clientes en consultoría y yo le ayudaba. Me acababa de graduar de negocios, de mi carrera de negocios, y lo que a mí me hizo querer venir era como yo entendía que yo no quería hacer lo mismo toda la vida. O sea, yo no quería como quedarme en mi ciudad por siempre y solo ver un panorama. Para mí era muy importante ver otra cultura, ver el idioma, o sea, aprender otro idioma, como lo que más me movía y ver otra realidad. Porque siempre he sido como muy think outside the box, como piensa Ujú, fuera de la caja, buscar otras, como que otras cosas. Y yo tenía una vida cómoda en Colombia, pero nunca me ha gustado la comodidad. O sea, ujú. yo quería incomodarme para sacar como mi mayor potencial. Era muy importante para mí eso. Sí, no, la comodidad, por lo menos para mí, es lo... Hay dos palabras que a mí no me gustan, comodidad y asimilación. Ajá. Son dos cosas que a mí no me gustan y creo que este es el podcast para hablar de esas dos cosas. Sí, sí, Bueno, pero ¿hubo algún definitivo. momento en el que tú dudaste de esa decisión? ¿Estaba cerca Bueno, de irte que cuando el dudaste? muchacho me dijo, no, pues tú te vas a ir para allá y ya verás cómo te quedas allá en lo mismo, vas a perder tu carrera. Y yo me lo pregunté y recuerdo unas palabras que mi papá me dijo cuando iba a venir para acá y me dijo, Valeria, con tu personalidad, tú te vas a quedar allá y tú vas a ser muy exitosa. Y Entonces ese sí te yo conoce, el otro muchacho Ajá, no. el otro muchacho no. Él me dijo, Estados Unidos es un país para ti, por el Ok. orden, porque soy bien ordenada, bien sistemática. Entonces, yo definitivamente conté con todo el apoyo de mi familia, sobre todo tengo una tía que amo mucho y es muy cercana a mí y ella también me impulsó muchísimo, me ayudaron. Es más, no tenía el dinero porque me acababa de graduar de la universidad y empecé un trabajo como real estate agent y como realtor o sea, fue increíble. Yo nunca había en mi vida vendido una casa y eso en 3 meses vendí casas, me volví muy buena en eso, como que se me dio súper bien y todo el plan, tomé un préstamo cuando vine acá, de una lo pagué y cómo será que estaba acá y todavía me venían comisiones de las casas que estaba vendiendo allá, ¿me entiendes? Como que Ok. siento que se me abrieron todas las puertas y cuando yo ya estoy acá, yo ya tenía mi ticket de regreso para Colombia y yo conocí a mi esposo hoy en día, imagínate, y cerraron las fronteras. Entonces, bueno, no sé si esto Ay, era otra Dios. pregunta, No te pero en todo preocupes. caso, no era el momento o sea, no me No convenía entiendo. devolverme. O sea, Estados Unidos Es me que todo atrapó. estaba preparado para ti. Exactamente, eso era lo que iba a Ajá, decir. exacto. ¿Y qué fue lo que, pensando ahora ya, varios años acá, qué fue lo más difícil que te tomó dejar atrás? No solo personas, pero versiones de ti misma. ¿Qué tú dejaste atrás que se te hizo difícil? Yo creo que lo más difícil para mí fue como dejar esa niña consentida, que la llevan, la traen, o sea, como que siento que mi familia era muy, o sea, todo el tiempo vamos a almorzar juntos, vamos a hacer cosas juntos, yo te resuelvo pues obviamente a mí me crearon muy independiente en muchas cosas, pero otras cosas sí súper spoiler. Como que ellos, ¿me entiendes? Me resolvían como mis cosas, era como te digo, una ciudad muy pequeña, todo muy familiar y haber dejado eso, digamos Sí, que es fue algo fuerte porque complejo. es como un Venir empuje, como aquí sola, cuando a los mí se pajaritos me los perdía el empujan del nido carro. Se me perdía el carro en estos parqueaderos, ¿nunca te ha pasado? Ay, no, ese tipo de todavía. cosas. Se me pierde el carro, no sé, despistada en esas avenidas. No, no, muy duro. Este sistema, conocer el sistema de Estados Unidos
es un don, ¿no? O sea, uno tiene que desarrollar. Tú conoces el sistema y tú dominas esto, pero si tú no conoces el sistema, tú puedes pasar unos años muy complejos. ¿Y hubo algún momento donde dijiste, ya estando acá, qué hice? ¿Qué hago aquí? Claro, yo creo que sí. Hasta hace poquito, yo digo, o sea, Porque yo yo, por lo menos yo lo todo el pienso mundo todos no se los está días. yendo después para allá. Yo digo a veces, pero yo qué hago aquí, si todo el mundo no está como yéndose para allá, que todo el mundo ya sueña que la finquita, que el café por la mañana Hasta y yo yo. aquí, ¿qué estoy haciendo acá? Pero yo tengo mucha fe, soy una persona de mucha fe, no soy religiosa, pero sí tengo eso como en mi corazón y siento que hay un poder superior y para mí no he movido nada, no he forzado nada. O sea, a mí me pusieron aquí y eso ha sido algo de mucha bendición y de mucha transformación para muchísima gente, que es toda esta gente, como te contaba en lo de Facebook, que es toda esta gente que yo pude empezar a ayudar a través de la consultoría, de la asesoría de negocios, toda la mentoría que he podido dar a más de 400 negocios en Estados Unidos y dueños de Ok. negocios. Detrás del negocio o de la idea está esa persona llena de miedos, llena de mil cosas que ha podido ir transformándose. Ahora, ¿qué creencia tú tuviste que romper para poder crecer aquí? A mí me dio muy duro el tema del acento. Todavía me da muy duro. Porque, como te digo, yo venía aquí a aprender inglés perfecto. Porque todo me gusta perfecto. Muy mal. Pero yo quería perfecto. Eso de medio habladito, no, perfecto. Entonces, cuando yo me di cuenta que tú para llegar a un punto estás bien con el inglés y todo, pues generalmente tenemos mucho acento, pero llega un punto que no sé, un punto en el liderazgo, en diferentes organizaciones, en cosas que no se desbloquea, sino si tienes acento, cuando te empiezan a ver tan latina, hay cosas donde encajas y donde no encajas, donde eres latina, mujer, la más joven en la sala Ujú. en reuniones muy importantes, la más joven, la única mujer y latina, tu opinión no pesa lo mismo. Y eso me empezó a crear ahí. Entonces ya me empezó a dar un poco de miedo, de decir, ¿y entonces? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo quito ese acento? Entonces eso ha sido como una de las cosas en las que trabajo todos los días y digo, tengo que sentirme siempre orgullosa de ese acento. Eso no se va a ir así de fácil, ni es que quiero que se vaya. Lo más importante es que me entiendan lo que quiero decir y transmitir mi mensaje y que llegue a todo el mundo y que ellos lo escuchen como lo tengan que escuchar. Pero Sí. eso lo tengo que como embrace it. Sí, yo pienso que el tema del acento es algo que tiene que ver de ambas partes. Para nosotros, obviamente, el querer comunicarnos, el poder llevar el mensaje, como tú dices, pero también de la otra parte, el entendimiento. Muchas veces, mira, yo tuve una experiencia en un trabajo Ujú, donde yo obviamente pues estaba de email marketing manager en ese entonces. Yo hago mis presentaciones para el board ujú. y el día antes que voy a presentar lo que me tocaba, la jefa de mi jefe directo le dijo que yo no iba a presentar porque yo tenía acento. Y ese día Ayuda, fue como que, ok. Dios. Y yo me senté con, él me está explicando esto y yo le digo, ustedes saben que ustedes lo que tienen es un bachillerato y yo soy el único que está en primer año de doctorado aquí. Mi acento a mí no, ¿sabes? Están bien equivocados. ¿Tú me entiendes? Que yo le dije a él, yo no tengo la culpa de sus limitaciones. Que ustedes no puedan ver más allá el acento. Tú me entiendes todos los días, trabajamos todos los días, hacemos esto todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Ese es mi trabajo y a mí, yo soy el que va a presentar mi trabajo. Nadie va a presentar mi trabajo por mí. Y así se Claro. quedó como que, ok, entonces, ¿qué yo hago ahora? Y ahí yo aprendí que depende, porque he estado en otras experiencias laborales donde es como que Roberto crece y empujan a Roberto. Y a veces no es culpa de nosotros, ni es una limitación tuya, ni es una limitación mía el acento. El acento te dice a ti muchas cosas. Te dice que yo traigo una historia, que si tú eres una persona brillante, inteligente o eres una persona empática, vas a querer conocer de dónde yo vengo y de quién es esa historia. Segundo, que yo soy bilingüe, a veces trilingüe, que eso es algo que muchos de ellos ni siquiera en sus sueños van a poder lograr. Y Eso. tercero, que hay una limitación mental de ese lado que ni siquiera puede intentar romper eso y escuchar lo que yo estoy diciendo. Significa que no tiene la capacidad ni siquiera de escuchar el mensaje, ni verme a mí, ni mis logros, ni mis accomplishments, ni mis estudios, ni mi educación. Y cuando esas cosas pasan, uno se cuestiona, ¿realmente quiero yo
ser parte de esa organización o de ese lugar, tengo yo que asimilar, la palabra más horrible del mundo, asimilarme lo suficiente para hacer a otras personas sentir cómoda y permitirles que me vean. Si yo tengo que Definitivo. hacer eso, y yo aprendí ya a mis 45 años que cumplo ahora, que muchas veces intenté hacer lo de la asimilación y participar en ese jueguito, porque yo le llamo un juego, yo me di cuenta que es que yo no tengo que acomodarme a nadie. Si me tengo que acomodar lo suficiente y dejar de a un lado una parte de quién soy yo, ahí es donde yo empiezo a cuestionar, pero realmente es la organización en la que yo quiero estar. Realmente yo quiero Definitivo. participar de eso. Porque el tema del acento para mí también fue un shock desde Uy, que llegué sí. aquí. Definitivo. Solamente quiero decirte que lastimosamente en lo que más lo he sentido ha sido en los propios latinos. Y eso es una cosa que me da mucha tristeza porque recuerdo una vez en una reunión donde la persona que estaba en supervisión no tenía, en mi opinión, ni siquiera mi nivel de inglés. Y una vez se burló de mi inglés. Y yo, ¿en serio? Se burló. O sea, yo nunca había visto eso en un contexto profesional. Pero eso es un llamado aquí en este podcast a entender que si nosotros somos migrantes, tenemos que ser una red de apoyo para los otros migrantes, Exacto. abrir caminos, crear espacios seguros para la otra persona. Porque si tú eres una persona que ha tenido más oportunidades, ya sea por tu educación, por los contactos que tienes, por la forma en que llegaste al país, no puedes aplastar, tienes que levantar. Y eso ha sido muy triste. Ese día me dio mucho dolor y yo ni siquiera podía pensar que una persona se estuviera riendo de mí, sabiendo, como te digo, todo el esfuerzo y el empeño que yo le puse al idioma para hablarlo bien, para ser profesional y hablarlo de una manera bien. Y luego me di cuenta lo que tú acabas de decir, que es un problema más de esa persona que mío. Es Ujú. una persona que tiene un bloqueo mental, que tiene muchos vacíos y está muy herida para poder hacer algo así. Sí, no, y como te digo, eso que acabas de mencionar sobre ti es la razón por la que yo, hablando con María durante todo este tiempo desde que ella te conoce, que viene la idea de hacer este podcast, esa fue la razón por la que María y yo quedamos como que, ok, Valeria, es tiempo de hablar con Valeria y entonces traerla acá, porque ella me cuenta obviamente lo que tú haces y lo que trabajas y incluso cómo le has ayudado a ella y es como que, pero es que esto es lo que nos hace falta a todos, escuchando historias así como la tuya. Por ejemplo, nosotros tuvimos un teatro aquí en Miami por 3 años, 4 años, un teatro latino que casi todos estaban cerrando en ese entonces y Ujú, tuvimos que cerrar porque el menos apoyo que teníamos era el de nuestros compañeros claro. latinos. Y es como que queremos teatros, queremos cosas, queremos acceso a un montón de cosas, pero a veces nos toma un poco más de tiempo el apoyarnos los unos a los otros y la mitad de eso yo se lo culpo a esa palabra asimilación. Ujú. Venimos aquí a los Estados Unidos y queremos alejarnos de todo eso Y porque pensamos adaptarnos que a lo que hay que hacer a lo rápido, a lo que va a dar dinero para exactamente. sobrevivir y pagar las tarjetas y endeudarse y Y a veces solamente dejamos a un lado un montón de cosas que son importantes. Ahora, hablando de ti y centrando entonces a lo que tú haces, ¿cómo tú defines lo que tú eres? Una ecosystem builder. sí, Porque esto es soy oro una para nuestra audiencia. ecosystem builder o creadora y fortalecedora de ecosistemas de emprendimiento, donde lo que más busco es generar estructuras y espacios para que no solo las comunidades latinas, siento que todas las comunidades que son underrepresented o que no tienen los mismos Ujú, recursos que nosotros, no son representadas, tengan la oportunidad de desarrollar sus empresas. He tenido la oportunidad de trabajar con gobiernos, con corporaciones grandes, privadas, y también con toda la parte de emprendedores como tal, ¿cierto? De dueños de negocio. Entonces, digamos que cuando se unen el gobierno, las corporaciones privadas y los emprendedores, ese es el ecosistema de emprendimiento. Entonces, digamos que yo me describo como una conectora natural, ¿cierto? Como una persona que le encanta generar conexiones
digamos que intencionales para que las empresas se puedan desarrollar. Yo soy consultora de negocios en el tema de, bueno, mi maestría es en desarrollo de negocios y transformación digital. Entonces, Nice. lo más importante en el servicio, en los servicios que ofrezco a través de mi consultora, que se llama Cevale Advisory Group, lo que hacemos es identificar en qué etapa se encuentra ya sea el emprendedor con su proyecto o la empresa que está establecida, identificar esas prioridades en las que hay que trabajar y desarrollar un plan de acción y desarrollar todo lo que necesite esa empresa, ya sean sistemas, ya sean mejores formas de gerencia, o ya sea toda la parte de ecosistema digital para tener una mejor presencia y poder desarrollar mejor el negocio. Entonces, a eso me dedico. Y si yo soy un emprendedor nuevo que está escuchando esto y quiere saber cómo comunicarse contigo para una consultoría o hablar, entonces, no sé cómo obviamente es el proceso tuyo, a dónde ellos se pueden comunicar contigo. Bueno, si quieres podemos dejar aquí Sí, yo voy a el dejar en la descripción correo, tu ajá, información el también. correo electrónico. Me pueden llamar al número que pongas acá. No sé si quieres que lo diga. Sí, lo puedes ¿Quiere? decir y yo Sí. lo voy a poner en Ah, la bueno, descripción. Por si perfecto. alguien no quiere leer, Ajá, sí. 71 464 4228 o al correo de cevaleadvisory@gmail.com. Entonces ahí me pueden contactar y bueno, a las personas que vean este podcast y estén interesadas, siempre les puedo regalar una llamada personalizada conmigo de 15 minutos donde podemos entender cuál es el servicio y si realmente un servicio que yo tenga puede hacer un fit con lo que ellos están buscando y es un buen fit para ellos. Entonces, con mucho gusto. tú acabas de ganar un premio, el Women of Vision 2026. ¿Qué significa para ti ese reconocimiento? No, ese reconocimiento fue muy especial para mí, porque como hay una persona que siempre me dice, vale, ¿cuántas veces tus emprendedores, tus empresarios te dan las gracias? Sí, obviamente hay mucha gente muy especial, muchos clientes que son muy especiales, pero realmente en negocios hay una parte cualitativa muy grande, más allá de la cuantitativa. Entonces yo te puedo ayudar a ti en muchas cosas. Hay unas cosas que se ven, digamos que como resultado en el porcentaje que aumentas las ventas, que aumentas la productividad, que logras más metas, ¿cierto? Que implementas un sistema, entonces tienes, digamos que unos KPIs claros y unos resultados claros y esa es la parte cuantitativa. Pero también hay una parte cualitativa, que es donde tú logras crecer como dueño de Ujú, negocio, como líder, como entiendes por qué una empresa tiene que tener diferentes áreas para ser completa, que es como una mesa, ¿cierto? Si tú ujú. tienes una mesa que le falta una pata, pues la mesa va a estar ladeada. Es lo mismo, tú en una empresa tienes que tener el producto, el servicio que vendes, el management, que es la administración, las operaciones y el marketing. O sea, si esas cuatro áreas no están definidas, pues se va a caer y digamos que esa parte cualitativa es difícil de medir. Entonces, por eso ese premio fue muy especial para mí, porque fueron muchos años de sembrar, 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 de trabajar en silencio, en pensar, que, o sea, ¿será que lo estoy haciendo bien? Por más de que sí sabes que lo estás haciendo bien, pero como que nunca crees, además de que fue un premio muy especial porque yo nunca me había dado cuenta que, o sea, sí, cuando haces el análisis de tu empresa, tus cosas, de la organización que yo representaba, pues digamos que sí, pero el 95% de mis clientes eran mujeres y el premio representaba la transformación en la vida de las mujeres, liderazgo en la comunidad y en generar innovación, que es con lo que yo vine, ¿sí? Con lo que yo te contaba, que para mí era Sí, muy Mujer de importante, Visión, el título del premio. que las mujeres y que todas las personas que pasaran por mi camino
tuvieran la certeza de que podían lograr cosas grandes en este país. Entonces, mi impulso cuando llegan aquí algunos clientes que quiero hacer un negocito o una cosita, yo no. ¿Cómo podemos crear un negocio con un modelo de negocio innovador, que puedas implementar tecnología, que puedas venderle al gobierno, que puedas hacer cosas grandes? ¿Con quién te tengo que conectar? ¿Quién es el contacto perfecto para ti? Y entonces ese premio fue la respuesta y fue algo muy gratificante, pero también tengo una responsabilidad de seguir llevando esa visión y el trabajo apenas empieza. Sí, tú en la preentrevista que te enviamos, tú mencionaste algo que es bien poderoso y que lo estás comentando ahora, que es el de no ligar la visión a un rol o proyecto. ¿Tú puedes explicarnos un poquito de eso? Eso está Defini- súper interesante. Definitivamente, y siento que eso nos pasa demasiado. Hay gente que toma un cargo, un rol en una organización, en una empresa, en su propia empresa, y hace eso por 30 años, por 20 años, por 5 años. Y tu identidad como persona ya se diluye en ese rol. Y cuando te quitan el rol, ya no sabes ni quién eres. ¿Sí? Entonces, digamos que mi visión, por ejemplo, en mi caso, es crear transformación, ayudar a que las personas tengan una prosperidad, calidad de vida a través de dedicarse a sus talentos, de crecer sus empresas. Y eso no depende de si yo trabajo o vuelvo a hacer una colaboración con Google o trabajo con Amazon o trabajo con la organización que trabajaba antes. No depende de eso. Yo, donde quiera el espacio, lo voy a crear yo. Ujú. Entonces, nunca podemos pretender, o sea, necesitamos entender a dónde queremos ir, pero esos caminos pueden cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, si tu visión es ayudar a que las personas tengan un mayor bienestar, tú puedes validar el mercado lanzando unos productos de comida saludable, pero puede que el mercado a donde lo estás lanzando, por sus costumbres, por todo eso, no puedas hacer un market fit rápido. Pero eso Ujú. no quiere decir que tú aplastes tu visión y les empieces a vender hamburguesas para que se engorden. No, tú puedes intentar con jugos, con otro producto, con otro suplemento, con otra cosa, hasta que llegues a donde quieres llegar. No es que cambias la visión, cambias la actividad, cambias el momento, cambias el vehículo, pero no cambias hacia dónde tú quieres ir, ese sueño que tú tienes en tu corazón, porque si tú tienes ese sueño en tu corazón es porque tú eres capaz de hacerlo. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Y qué tú le dirías a alguien que tiene visión pero no se atreve a ejecutarla? Además de que te llamen. Que me llamen urgente, que necesitamos hablar. No, yo le diría que no hay nada más poderoso que yo haya podido aprender y que estoy fortaleciendo cada vez más que la acción imperfecta hoy. Eso se ha vuelto como un mantra. No me voy a quedar sentada esperando a que las cosas pasen. Voy a a moverme porque ese movimiento, esa atracción genera algo. Y no quiere decir que hagas cosas como loco, pero, ok, dale un poquito de planeación, pero un poquito, ¿cierto? Del 100%, dale un 20 o 30% de planeación, pero ve ejecutando. O sea, ve ejecutando, vete moviendo, ve probando lo que estás planeando y vas iterando en el camino. Porque si tú te Ujú. quedas pensando y repensando, y como yo te digo, o sea, he sido muy perfeccionista en muchas partes de mi vida. Y a veces cuando somos tan perfeccionistas, dejamos de actuar. ¿Cuántas ideas no se le vienen a uno a la cabeza y todo? Y cuando tú ves, o sea, yo me acuerdo que yo en el colegio vendía unas galletas espectaculares. Cuando yo veo Oreo la sacó y yo como que, ¿en serio? O sea, ¿me entiendes? ¿Cuántas ideas espectaculares tú no tienes y las pierdes por no ejecutar? Porque siempre va a haber otra persona más arriesgada que tú, con menos talento, pero con más acción, que va a poder llegar más allá solamente por hacer. Exacto. So, concluimos más acción. Sí, acción y... Literalmente. Acción. Perfecto. Ahora vamos a hablar ahora. Ya estamos llegando casi al final del podcast. Ujú. Ahora quiero saber, después de esta conversación, ¿te sientes más colombiana, más estadounidense o eres
algo completamente nuevo. No, yo me siento muy colombiana. Yo me siento demasiado Yes. colombiana, demasiado orgullosa. Cada vez yo no sé ya ni dónde más ponerlo. O sea, a mí lo primero que me preguntan, yo soy colombiana, yo soy colombiana. O sea, yo soy súper colombiana, me siento muy orgullosa. Obviamente valoro las oportunidades que tiene Estados Unidos. Ya, digamos que estoy en el proceso de mi ciudadanía y es algo muy emocionante. Ujú. Pues esta será mi casa de oportunidades, pero mi corazón siempre va a ser colombiano. No, y con la comida nada más Y estamos. bueno, yo soy colombiarriqueña, perdón. Mi ¿Verdad? esposo ¿Verdad? es de Puerto Rico, yo soy colombiarriqueña, eso también siempre lo Pero en tu digo casa porque se yo tiene que cocinar amo. bien bueno. No, esto aquí, eso es con puro sofrito y esto es pura carne guisada a lo que da. Ok. ¿Y qué parte de ti hoy día está en proceso de sanar o reconstruirse? ¿Qué parte de mí está proceso de sanar o reconstruirse? Pues mira, o sea, como te decía, como la visión no hace parte de un rol, en este momento estoy en una transición, ya no estoy con la organización que estaba trabajando antes, eso definía mucho de mi identidad, lo definió por muchos años, pero ahora pienso que estoy en ese proceso de sanación, pero con mucha convicción, porque si tú eres capaz de empezar de cero en otro Ujú. país, tú eres capaz de todo. Y si antes pude sin nada, sin ninguna herramienta, imagínate ahora con un camino construido. Entonces yo siempre pienso que ese va a ser como mi motor de sanación en este momento. En Puerto Rico dicen que ese tipo de situación que todos pasamos, específicamente con los empleos, son pajitas que le caen a la leche. Ajá, Eso no le mete el exacto. dedo, la saca y se la sigue tomando. Ah, sí, no hay ninguna duda de eso. Y nos va Sí, a pasar a todos, a porque todos. nadie es indispensable y por eso también es tan importante que nosotros pensemos cuáles son nuestros talentos y cómo monetizarlos. Y si alguien está siendo empleado, es muy importante tener siempre la palabra diversificación. ¿Cómo yo Ujú, puedo tener un plan B que me haga backup a lo que yo estoy haciendo? Porque la vida, o sea, literalmente tú te enfermas, a los 5 minutos ya tienen a otro. ujú. Si hay un recorte de presupuesto, te vas y nadie le importó, no importa nada, no importa en qué momento estés, te vas. Entonces, eso es bien importante que tengamos eso en la mente, ¿ok? ¿Cuál es nuestro plan más allá de estar ocupados? Eso es correcto. Y si pudieras hablar con la Valeria que llegó en el 2018, hoy día, ¿qué le dirías? Que estoy orgullosa de ella. Que doy muchas gracias porque nunca escuchó a ese muchacho que decidió escuchar la voz de su corazón, tener el Sí. trabajo, tener la disciplina y poner por encima lo que ella quería y crear su propio camino. Creo que eso es lo que más le diría, que siempre siga adelante y cree su camino y cree sus, digamos que sus propias creencias basadas en ella misma, porque muchas veces vivimos las creencias de los demás. Tú le pides consejos a personas que ni siquiera están donde tú quieres estar. Y que a veces son Entonces, limitantes, son a veces nos limitan. limitantes. Esa persona no nos Ujú, conoce y no conocen 100% de lo que nosotros somos capaces, aunque tengamos miedo, pero nosotros sabemos de lo que somos capaces. Yo le ujú, tengo pánico al Illustrator de Photoshop, pero ajá, yo sé dibujar espectacular, pero siempre le he tomado miedo a esa, pero eso es un miedo mío, pero sí, yo no voy a permitir que nadie me limite porque y me diga a mí lo que yo puedo, lo que no puedo. Yo sé lo exacto. que yo puedo, yo sé lo que yo no Ujú, puedo y a veces las palabras de otras personas, a veces hasta esos seres que nos aman, no vienen con toda la información. Por eso uno siempre tiene que escucharse a uno mismo y saber exactamente lo que uno es exacto. capaz. ¿Y qué llevas hoy en tu maleta que antes no llevabas? Mm, yo siento que ahorita llevo mucha autoconvicción, como que ahora valoro mucho más lo que soy, porque no ha sido nada fácil el camino. O sea, de esa gente que es, ay, no, es que yo conocí a este y este me trajo a este. No, ha sido bien duro, cada escalón ha sido durísimo,
No ha sido nada fácil, pero sé y confío en lo que soy y tengo una maleta llena de fe, de saber de que ahorita lo que más siento es que si haces el bien, si tu trabajo, si tu propósito es mejorar, transformar la vida de alguien más, aportar valor, tus resultados siempre van a ser positivos. Si tú llegas a un país o simplemente estás en un entorno donde tienes empatía, eres genuino y quieres que a las otras personas les vaya bien y a través de tu día a día y de tu actividad diaria haces eso, los resultados no pueden ser negativos. Vas a tener Ujú. obstáculos, vas a tener cosas que no van a funcionar, pero eso no quiere decir que, o sea, el resultado final siempre va a ser positivo. Yo tengo fe de eso. ¿Y qué decidiste dejar fuera de la maleta? Bueno, como te digo, y dejar fuera de la maleta las opiniones de los demás, opiniones de personas que no están donde yo quiero estar. Y decidí dejar fuera de la maleta. También este país me enseñó mucho a no tomarme las cosas personales. Creo que eso es una de las cosas más duras, más fuertes que me ha tomado a mí. Yo soy súper sensible, o sea, tú me dices algo y yo ya tengo la lágrima aquí y es como que mi esposo es, ¿vas a llorar por eso? Y yo, sí, porque Ujú. yo soy muy sensible, tengo mucho corazón pero tengo que entender que lo que tú piensas de mí define más de ti que de mí. Yo no puedo controlar a las personas, yo no puedo controlar a la que se ríe del inglés del otro, yo no puedo controlar a la que la pusieron de manager pero no tiene liderazgo para estar de manager. O sea, yo no puedo controlar al otro, ¿sí? Y no me puedo tomar nada personal. Tengo que entender que esas son cosas de ellos y que lo único que yo puedo cambiar en la vida es cómo soy yo. Y cuando yo cambio, el mundo, pues puede que no cambie, pero mi perspectiva hacia el mundo, pues cambia. Y eso lo Y hace mejor. también yo aprendí, porque yo tengo un problema que la lengua y el cerebro no están conectados. Yo aprendí Wow. que yo soy solamente responsable de lo que yo digo, no de cómo tú lo interpretes. Ujú. Que de la misma forma hay personas que les toma decir las cosas porque están pensando siempre en cómo la otra persona los va a recibir. Sí. Pero tú no te puedes hacer responsable de las dos cosas. Sí, Ujú. uno tiene que ser educado, uno tiene que decir las cosas pues, de la mejor manera posible, pero tú no te puedes tampoco responsabilizar de cómo la otra persona las tome. Y eso Exacto. también en esa misma línea, las cosas también van de los dos lados y a veces no querer decir las cosas nos limitan porque estamos pensando en los sentimientos de la otra persona, pero a veces hay que decirlo, y más en Hay los que decirlo. negocios. Sí. ¿Alguna otra Exacto. cosita que quieras compartir con nosotros antes de que nos vayamos? ¿Algún mensaje? No solamente decirle a la comunidad, a las personas, sobre todo a las personas que quieren inmigrar, que quieren como que venir a Estados Unidos o a otro país, la importancia de antes de salir o de cualquier decisión, entender el sistema. Un tiempo, o sea, tomar un tiempo intencional en conocer el sistema de ese otro país donde van a ir. ¿Sí? Porque eso te va a ahorrar la mitad del tiempo y de la curva de aprendizaje. Cuando tú entiendes el sistema de crédito, el sistema de cómo funciona el transporte, cómo funcionan los bancos, cómo funcionan los negocios, cómo funcionan las cosas, lo básico, te va a ahorrar mucho tiempo. Segundo, lograr como, digamos que entender el proceso de migrar como un proceso de desarrollo personal. Entonces, darles como que si ellos vienen, ser una red también para ayudar a los demás, Ujú. ¿cierto? Y si todos hacemos eso, nos vamos a convertir en una comunidad cada vez que apoya más. Y lo último sería que se dediquen a lo que realmente aman hacer, inclusive si les toma más tiempo, que definan cuál es la visión y que vayan creando pequeños planes para lograr esa visión. Ese sería como mi mensaje, porque los latinos somos poderosos, talentosos, inteligentes, líderes. Tenemos una cultura llena de mucho sabor, de muchos Ujú. temas especiales, de mucho servicio, mucho don de personas, y eso es lo que nos hace especiales. Entonces, cuando potenciamos eso, logramos cambios increíbles, cambios en transformaciones en industrias, transformaciones en negocios, en temas de prosperidad para los demás. Como que
Yo quisiera que con este podcast la gente se empodere y piense en grande, porque soñar es gratis. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias por tu tiempo. Con gusto, Muchísimas gracias. muchas gracias por tu oportunidad. No, gracias a ti.